Unidad 2. Teoría de la lubricación y de los lubricantes. Lubricación. La lubricación es un fenómeno muy complejo y objeto de estudio continuo por la gran cantidad de elementos que convergen en el problema. El concepto fundamental es la eliminación del contacto directo entre dos cuerpos sólidos, rozamiento seco, que interfieren entre sí dispersando gran cantidad de energía en calor y el desgaste. El comportamiento de las moléculas de lubricante puede comportarse con el de las bolas elásticas interpuestas entre las superficies. Con el fin de que las moléculas resistan al aplastamiento, es necesario que la fuerza de cohesión entre las mismas, viscosidad, sea muy elevada y no disminuya bajo el efecto de la temperatura o la consecuencia de su movimiento vertiginoso. Introducción. El propósito de la lubricación es la separación de dos superficies con el deslizamiento relativo entre sí, de tal manera que no se produzca daño en ellas. Se intenta con ello que el proceso de deslizamiento sea con el rozamiento más pequeño posible. Para conseguir esto, se intenta siempre que sea posible que haya una película de lubricante de espesor suficiente entre las dos superficies en contacto para evitar el desgaste. Históricamente es interesante señalar que únicamente con la mejora de los procesos de fabricación de elementos metálicos a partir de la revolución industrial y el aumento de las velocidades de giro de ejes de la lubricación hidrodinámica se convierte en el tipo normal de lubricación y empieza a ser estudiada. Tipos de lubricación. Lubricación hidrostática. En la lubricación hidrostática, la capa de lubricante se garantiza gracias al suministro de un fluido a presión en la zona de contacto. Será esa presión exterior la encargada de mantener la separación de los dos cuerpos. Es muy apropiado para velocidades relativas de deslizamiento bajas o incluso para los momentos de arranque en las diferentes máquinas o mecanismos. El nivel de rozamiento es muy bajo en este régimen de lubricación. Existen dos tipos de cojinetes hidrostáticos. 1. Caudal constante y 2. Presión constante. Lubricación hidrodinámica. La lubricación hidrodinámica se tiene cuando al girar el eje arrastra el aceite creando zonas de sobrepresión y de presión. Llegando a un determinado momento se crea una cuña de presión hidrodinámica a presión que mantiene los dos cuerpos sin ningún aporte de presión exterior. La formación de cuña hidrodinámica depende fundamentalmente de los siguientes factores: viscosidad del lubricante, velocidad en el movimiento relativo entre los dos elementos, cojinete y gorrón, huelgo radial entre los dos elementos y carga radial del eje. Lubricación elastohidrodinámica. La lubricación hidrodinámica se genera en los contactos altamente cargados. Pueden ser 1. Lineales, que pueden ser engranes. 2. Puntuales, que pueden ser rodamiento de bolas. Como consecuencia de las cargas elevadas en los contactos se tiene 1. Aumento de viscosidad en el aceite y 2. Deformaciones elásticas en los cuerpos. Dado que la viscosidad aumenta debido a la presión, distribución de presión aumenta, con la que también lo hace la capacidad de carga. Lubricación sólida o seca. Se recurre a la lubricación sólida cuando se producen algunas de las siguientes condiciones: temperaturas elevadas, acceso difícil del lubricante líquido, cargas extremas con vibraciones, o 4. Presencia de gases, disolventes, ácidos, etc. Los lubricantes más usados en este caso son el bisulfuro de molibdeno y el grafito, que poseen una estructura molecular en láminas superpuestas de tipo hojaldrado. Estos separan a los elementos que están en movimiento evitando el contacto físico entre ellos. Los lubricantes son sustancias que facilitan el deslizamiento y disminuyen por tanto el rozamiento entre tres partes en movimiento relativo. En la más amplia acepción del vocablo, un lubricante puede ser un sólido, un líquido o un gas. En la práctica, el lubricante idóneo para una determinada aplicación se elige a base de las condiciones de funcionamiento y las misiones que debe cumplir, o sea, según el tipo de superficie, carga, temperatura, sistema de lubricación y sustancias en contacto con el lubricante.
Los lubricantes líquidos son los que más se aplican por la variedad de sustancias disponibles, por la comodidad y eficiencia de su uso y por la posibilidad de manejar o modificar sus características mediante aditivos. Bases para lubricantes. Todos los lubricantes contienen una base lubricante, la cual sirve como el cimiento del lubricante antes de que se mezcle con aditivos o un espesante en el caso de una grasa. Categoría de bases lubricantes. Existe el mineral, la sintética y el vegetal. El aceite mineral que se deriva del petróleo se puede producir con diversas calidades asociadas con el proceso de refinación del petróleo. Los básicos sintéticos son hechos por el hombre a través de un proceso de síntesis y se fabrican en diversas formulaciones con propiedades únicas para un propósito previsto. Las bases vegetales derivadas de aceites provenientes de semillas representan un porcentaje muy pequeño de las bases lubricantes y se utilizan principalmente con fines ambientales y para aprovechar recursos renovables. Lubricantes sintéticos y semisintéticos. El término hidrocarburo sintetizado y lubricantes sintéticos son utilizados igualmente para describir una familia de aceites y grasas sintéticos que incluyen aceites circundantes, aceites de engranes, aceites hidráulicos, grasas y aceites de compresores. Estos lubricantes son utilizados en una gran variedad de aplicaciones industriales. Por definición, un lubricante sintético es un lubricante diseñado y elaborado para servir mejorar a los propósitos previamente reservados para productos extraídos directamente del petróleo. Los términos sintetizado y sintético describen los aceites básicos, principalmente poliafaulefinas. Adicionalmente, hay otros tipos de aceites básicos que incluyen poliglicoles, esteres orgánicos, esteres fosfatos y siliconas. Semisintéticos. La función principal de los aceites de motor como los sintéticos, minerales y semisintéticos es la de lubricar y evitar la fricción entre los dos diferentes elementos móviles que componen la estructura del automóvil o maquinaria. El aceite semisintético vendría a ser una combinación o mezcla de los dos aceites mencionados anteriormente. Sus características específicas en cuanto a porcentaje de cada uno varía dependiendo del tipo de vehículo o maquinaria, pero hay casos en que sería no más de 30% de sintético y lo demás de aceite mineral o natural. Los aceites semisintéticos son un híbrido o combinación de los sintéticos con los minerales, por lo que esto haría que su precio sea menor a los 100% sintéticos. Propiedades de los lubricantes. Propiedades deseables de los aceites lubricantes. Viscosidad. La viscosidad del lubricante es uno de los elementos que son más importantes para la eficiencia de los componentes y la esperanza de vida. La viscosidad es una medida de la resistencia de un fluido al flujo. Si la viscosidad de un lubricante es demasiado baja, el componente lubricado tendrá una protección inadecuada, por lo que estará sujeto a un desgaste excesivo. Si la viscosidad del lubricante es demasiado alta, un componente lubricado gastará energía adicional para completar su tarea. Índice de viscosidad. El índice de viscosidad es un número asignado a los lubricantes que describen cuánto cambia su viscosidad con el cambio de temperatura. Un lubricante con un índice de viscosidad más alto ha demostrado menores cantidades de cambio de viscosidad. Los lubricantes con un índice alto brindan una mejor protección y una eficiencia que sus contrapartes de índice bajo. Es más probable que los lubricantes con alto índice de viscosidad retengan la viscosidad correcta para la aplicación específica porque resisten el espesamiento en el funcionamiento a temperatura fría o al desgastamiento en el funcionamiento a alta temperatura. Punto de vertido. El punto de vertido es un aceite lubricante en la temperatura a la que deja de fluir. Los depresores de punto de vertido son aditivos que se utilizan para reducir el punto de vertido de los aceites lubricantes. Punto de nube. El punto de nube en un aceite lubricante indica la temperatura a la que se forman los cristales de cera. Es importante porque los cristales de cera que se forman pueden obstruir los filtros en el sistema de aceite lubricante, causando la pérdida de la presión del aceite lubricante. Resistencia a la oxidación. La tasa de oxidación aumenta a medida que el aceite alcanza altas temperaturas. Después de 85 grados centígrados, aumento en cada 10 grados centígrados de la tasa de oxidación del aceite se duplica. Esto conduce eventualmente a la producción de ácido, formación de lodos y corrosión. Entonces, al elegir su aceite lubricante, verifique su resistencia a la oxidación. Detergente lubricante. Preserva la limpieza de las piezas mecánicas del motor, la dispersión en la capacidad del aceite para suspender y transportar el hollín.
las partículas metálicas y otros contaminantes para que no interfieran con el funcionamiento del motor. Alto punto de inflamación. El punto de inflamación es la temperatura más baja a la que se debe calentar el lubricante antes de que su vapor se encienda cuando se mezcle con el aire. Puede ayudarlo a determinar los requisitos de temperatura de almacenamiento y transporte del lubricante. Número de baja de emulsificación. La contaminación de aceite con agua no se puede evitar por completo. El bajo número de demulsificación lo ayuda a determinar si el aceite puede separarse fácilmente cuando se almacena en el tanque de sedimentación o el separador. Grasas lubricantes. Las grasas lubricantes pueden definirse como sólidos o semifluidos resultado de la dispersión de un agente espesante en un líquido lubricante. En tanto que no pueden decirse exactamente líquidos o sólidos, se identifican como sólidos plásticos con propiedades viscoelásticas. Contiene del 65 al 95% en peso de aceite lubricante, del 5 al 35% de espesante y del 0 al 10% de aditivos líquidos u sólidos. Dependiendo de la cantidad de sólidos, el producto resultante se clasifica como grasa menor al 10% de sólidos, grasa pasta del 10 al 40% de sólidos y pasta a mayor del 40% de sólidos. Generalmente clasificadas a partir de su grado de fluidez y o consistencia, las grasas lubricantes también se agrupan en función de sus componentes mayoritarios. Por ello se habla de grasas minerales sintéticas y totalmente sintéticas, en función de si estas basadas en aceite mineral, en aceite sintético y en aceite sintético y espesante sintético respectivamente. Lubricantes sólidos. Los lubricantes sólidos son materiales que en fase sólida reducen la fricción entre superficies que se deslizan una sobre la otra sin necesidad de un medio líquido. Son capaces de proveer una lubricación mejorada a temperaturas elevadas cuando se comparan con lubricantes tradicionales con base de aceite. Las propiedades de baja fricción de los lubricantes secos se atribuyen a la estructura de capas a nivel molecular con enlaces débiles entre capas. Estas capas son capaces de deslizarse relativamente una sobre la otra con un mínimo de fuerza aplicada y por tanto proveen propiedades de fricción reducida. Sin embargo, una estructura de capas de cristal por sí sola no es suficiente por una buena lubricación. Almacenamiento y manejo de lubricantes. Los aceites y las grasas lubricantes están diseñados para satisfacer tipos de servicios específicos. Si no son manejadas ni almacenadas apropiadamente, se pueden deteriorar o contaminar, y como resultado, proveer una lubricación inadecuada o convertirse en un desecho del que se requiera mandar a disposición. Causas comunes de contaminación, deterioro y desperdicio de lubricante en el manejo y almacenamiento son: número 1, contenedores dañados; número 2, condensación de humedad; número 3, equipos para despacharse sucios; 4, exposición a polvo o gases de productos químicos; número 5, malas prácticas de almacenamiento en exteriores; número 6, mezcla de diferentes marcos o tipos; número 7, exposición a frío o calor excesivos; número 8, exceder su vida de almacenaje. Bueno, esto fue todo por mi parte. Agradezco su atención y les dejo la linkografía por si quieren buscar por su propia cuenta más información sobre esta unidad. Gracias.